Martes 11 de febrero de 2020. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a Telediario Estelar. Revisamos de inmediato los titulares con los hechos que marcan esta jornada. La lucha contra la corrupción es uno de los temas prioritarios que tratará el presidente Lenín Moreno con su homólogo Donald Trump. El jefe de Estado ya se encuentra en Estados Unidos. En la Asamblea Nacional se ve con expectativa el encuentro de los presidentes de Ecuador y Estados Unidos. Varios legisladores aseguraron que los temas relacionados a la defensa y seguridad son claves en la reunión que mantendrán los mandatarios. La CFN inició el proceso de subasta 2020. Bienes, obras de arte, entre otros, serán vendidos. Hasta este miércoles 12 de febrero se podrán postular los interesados en participar. Una persona fallecida y 4 efectivos del Cuerpo de Bomberos heridos dejó un accidente de tránsito esta tarde en la parroquia Guaydabamba, al norte de la capital. En lo internacional, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a su arribo a Venezuela, fue agredido por simpatizantes del presidente Nicolás Maduro. En los deportes, la FIFA y la FIFPro destinan $16 millones para ayudar a jugadores de fútbol impagos. El presidente Lenín Moreno se encuentra ya en Washington, capital de Estados Unidos, donde cumplirá varias actividades. Entre ellas mantendrá una reunión con el mandatario Donald Trump. La agenda comercial, de seguridad y la lucha contra la corrupción son prioritarias, manifestó el jefe de Estado ecuatoriano antes de iniciar su viaje. El mandatario Lenín Moreno mencionó que la agenda comercial es fundamental en su viaje a Estados Unidos. Dijo que al gobierno le interesa tener un acuerdo comercial con Estados Unidos similar al de la Unión Europea. El intercambio comercial que nosotros tenemos con Europa ha mejorado sensiblemente y ha beneficiado muchísimo a la productividad y a las exportaciones del Ecuador. Yo creo que se puede lograr exactamente lo mismo con Estados Unidos, un intercambio comercial justo que favorezca principalmente a los productores. Y que solicitará reducción de aranceles para productos ecuatorianos. Que creemos que son altas, de algunos productos principalmente de la sierra, como el caso del brócoli, como el caso de las flores, como el caso de las alcachofas, y un producto que desarrolla muchísimo la productividad en la costa, que es el atún en funda. La visita oficial al país norteamericano es en atención a la invitación extendida por su homólogo Donald Trump, con quien mantendrá una reunión el miércoles 12 de febrero. Además, el presidente Moreno conversará con los representantes de la OEA, del Banco Mundial, varios empresarios y congresistas estadounidenses. La agenda de seguridad es otro eje de la visita presidencial a Estados Unidos para fortalecer la lucha regional contra el narcotráfico y el crimen organizado. Varios tipos de ayuda, desde radares, vuelvo a recalcar, naves, equipos sofisticados, inteligencia, capacitación y asistencia, como la que nos dan con un avión que nos permite detectar las naves que se encuentran llevando narcóticos. Pero el jefe de Estado dijo que no solo se requiere fortalecer la seguridad, sino también la lucha contra la corrupción, y que personas que se encuentran en Estados Unidos y hayan cometido delitos retornen a Ecuador. Información y sobre todo, si es que es posible, extradición. Nosotros sabemos que eso depende de las Cortes de Justicia, pero extradición de las personas que han cometido actos de corrupción. E intercambio de información también, de inversiones que se han realizado ahí, de testaferros, etcétera, etcétera, pero sobre todo temas de inteligencia, de cómo detectarla, de cómo poder rastrear los casos de corrupción. El 14 de febrero, el jefe de Estado ecuatoriano se reunirá con la comunidad migrante residente en Estados Unidos. Se prevé su regreso al país el 15 de febrero. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y el presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González de Moreno llegaron esta tarde a Washington, en Estados Unidos. El jefe de Estado fue recibido en la base conjunta Andrews por varias autoridades del país norteamericano y la embajadora de Ecuador en ese país, Yvonne Backy. Para este día miércoles, el jefe de Estado de Ecuador tiene previsto cumplir con varias actividades y reuniones. Y la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Yvonne Backy, se refirió a la importancia de la visita del presidente Lenín Moreno al país norteamericano. Aseguró que existe expectativa entre ambas naciones.
Esa va a ser una reunión sumamente importante porque ahí se va a hablar de la importancia que da Estados Unidos al rol del Ecuador en la región. Lo importante aquí es generar el acuerdo de comercio que queremos como una primera etapa lo más rápido posible. Se puede hacer, por ejemplo, en una primera etapa que sería un acuerdo le dicen de primera orden. La expectativa es impresionante. El positivismo que existe aquí, lo que yo he visto en estos pocos días, es impresionante. Me felicitan por el excelente gabinete que tiene el presidente, por la excelente visión que tiene el equipo, que se trabaja en equipo, que es importantísimo ese trabajo en equipo. Entonces yo creo que estamos en un momento tan oportuno porque nos ven con excelentes ojos y el presidente Trump tiene mucha expectativa de esta relación. Este miércoles el presidente Lenín Moreno cumplirá varias actividades. A las 10 de la mañana tiene previsto asistir a la ceremonia de entrega de una ofrenda floral en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. Luego se trasladará a la ciudad de Washington, en donde se reunirá en la Casa Blanca con su homólogo Donald Trump. El jefe de Estado, en este encuentro, firmará el libro de visitantes ilustres en la sede del Poder Ejecutivo norteamericano. Posteriormente se dará inicio a la reunión bilateral entre los mandatarios de Ecuador y de Estados Unidos, la presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, Rocío González, y también la primera dama estadounidense, Melania Trump. Aproximadamente a las 14:45 se realizará la cita ampliada entre los mandatarios y la comitiva de ministros de Estado. El presidente Moreno mantendrá un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Entre el jueves y el viernes, el jefe de Estado de Ecuador también cumplirá otras actividades, entre ellas reuniones con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, con el representante del Banco Mundial y también con congresistas de los Estados Unidos. Ampliar la cooperación en temas de educación, patrimonio cultural y seguridad con Estados Unidos es parte de los objetivos que buscará el presidente Lenín Moreno en la reunión que mantendrá con el presidente Trump. En mayo de 2019, Ecuador y Estados Unidos firmaron 6 acuerdos de cooperación sobre educación, patrimonio cultural, combate al narcotráfico, delincuencia transnacional, infraestructura y préstamos hipotecarios. Este miércoles, en la reunión que mantendrá el presidente Lenín Moreno con su homólogo norteamericano Donald Trump, tendrá como objetivo ampliar esos acuerdos. Uno de ellos es el Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene un programa de capacitación de profesores en idioma inglés muy extendido que quisiéramos fortalecer con oportunidad de la visita del presidente de la República. La cooperación también se ampliaría en temas de protección de patrimonio cultural. Tenemos programas también en el ámbito cultural, de preservación de nuestro patrimonio cultural. El jefe de Estado ecuatoriano propondrá a Estados Unidos crear una estrategia regional para combatir al narcotráfico y crimen organizado. Al Ecuador le interesa mucho el tema de, por ejemplo, combate a la corrupción, por ejemplo, control de lavado de activos, también la lucha contra el narcotráfico, que es una situación, un tema que a los dos países nos compele, que a los dos países nos demanda acción y que mutuamente hemos venido trabajando para el efecto. Ecuador además espera concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos que podría cerrarse este año. Que queremos promover adicionalmente el acceso a esos productos que generan empleo, divisas para el país, ¿no? Son rosas, atún, pitahaya, chocolate, alcachofas. Santiago Tello, Medios Públicos. La cooperación internacional en materia de seguridad es uno de los principales temas que en su visita oficial a Estados Unidos, el presidente Lenín Moreno tratará con su homólogo de ese país. Revisemos algunas propuestas que analistas en seguridad y política internacional esperan se aborde en esta reunión bilateral. Según Carlos Estarellas, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, más allá de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, a Ecuador le urge concretar un nuevo tratado de extradición. El tratado de extradición es muy antiguo, del siglo XX, de 1900. Hay una serie de delitos que deben de estar en ese tratado. Y le digo que la situación no sería mucho más grave si es que gran cantidad de personas que han cometido peculado, por ejemplo, están en los Estados Unidos y están escondidos y no se los ha podido extraditar.
Otro de los frentes que tratarán los mandatarios es la lucha contra el narcotráfico. Los analistas Jorge Villacreces y John Garaycoa consideran que además de la capacitación, la cooperación debería ser económica. Estados Unidos a Colombia, en el plan nacional que tuvieron, binacional entre ellos, dio más de 9.500 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico. En ese mismo sentido, tiene que el gobierno americano apoyar a las Fuerzas Armadas para que puedan blindar las fronteras. Para poder avanzar en temas de seguridad definitivamente no se va a tener éxito, ¿no? Porque se necesita esa inversión y qué más con el poder que tienen los Estados Unidos para el respectivo apoyo. Sobre el respeto a la soberanía de los estados concluyen. El hecho es que usted necesita dar los espacios adecuados, que son los aeropuertos, para que haya un centro de comando de operaciones. A desmotivar el cometimiento o esta acción ilícita que tienen los narcotraficantes, sabiendo que hay un control adecuado, como en este caso del buque que ha puesto los Estados Unidos. Si los narcotraficantes se unen para poder hacer sus barbaridades, ¿por qué no los estados se pueden unir para contraatacar? Entonces, lo lógico que se unan los estados para contraatacar al narcotráfico. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Expectativa se genera en la Asamblea Nacional por la visita del presidente Moreno a Estados Unidos. Los temas de carácter comercial son los de mayor interés, pero también los relacionados a la defensa y seguridad, en donde la cooperación bilateral es clave, a decir de los legisladores. Entablar un acercamiento de alto nivel con el primer socio comercial es lo que corresponde, y el Ejecutivo está llamado a hacerlo, sostienen legisladores que miran en este encuentro una expectativa para avanzar en esta materia. Hay que operar con pragmatismo, defendiendo siempre obviamente la soberanía nacional, pero conversar, entablar diálogos, afianzar las relaciones. Pero no solo por los productos de mayor exportación, sino por el potencial que ofrece el Ecuador para la inversión extranjera. El turismo, por ejemplo, es uno de ellos. Que el Ecuador tiene una ley que exonera hasta por 20 años del pago del impuesto a la renta a aquellas inversiones extranjeras que vengan a desarrollarse en turismo en el Ecuador. ¿A cambio de qué? De firmar contratos de inversión que permitan generar empleo con la industria chimenea que en el mundo más empleo da, que es el sector turístico. Los temas de defensa y seguridad también son de interés, toda vez que en la Comisión de Relaciones Internacionales estos aspectos ya se discuten con una perspectiva bilateral y multilateral. Creemos que es importante estos acuerdos bilaterales con Colombia y Perú en esa misma línea y indudablemente requerimos del apoyo norteamericano porque son ellos quienes cuentan con los sistemas electrónicos, sistemas que van a permitir hacer una mejor custodia de nuestro mar territorial. Recordemos que hay un acuerdo en un convenio de apoyo exclusivamente para entrenamiento, para dotación militar y cuando sea especialmente necesario para el control aéreo y marítimo. Desde el punto de vista social también se saludan los esfuerzos por revisar los temas que vayan en pro del beneficio de los ecuatorianos que residen en ese país. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y el vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirió a los objetivos que busca alcanzar el gobierno en la reunión que mantendrá este miércoles el presidente Lenín Moreno con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. El segundo mandatario se pronunció también sobre otros temas de interés. Para el vicepresidente Otto Sonnenholzner, el encuentro entre el presidente Moreno y su par de Estados Unidos, Donald Trump, de este miércoles, tiene los siguientes objetivos. El uno es seguridad y lucha contra las drogas, el otro es economía, generación de empleo y el tercer es el eje comercial. Hay avances importantes en los temas en general. Hay una decisión política tanto del gobierno del Ecuador como del gobierno de Estados Unidos de dar pasos positivos en esos sentidos y creo que va a ser una visita positiva para el país. Reunión que servirá además para tratar temas judiciales, en especial por los ecuatorianos requeridos por el sistema de justicia, por el cometimiento de delitos, entre ellos casos de corrupción. Directamente con el presidente Trump no, pero hay otros ministros de Estado que están viajando y ya van a hablar de temas más amplios con sus pares en donde se incluyen esos temas también, ¿sí? Sobre su viaje a China, el vicepresidente precisó que no hay una fecha definida y que todo dependerá del gobierno de ese país y de los controles que ejecute por el tema del coronavirus.
hemos decidido no cancelar un viaje que todavía no tiene fecha. Eso es lo interesante. El viaje está programado en función de celebrar los 40 años de relaciones bilaterales y será China la que nos diga cuándo es el momento para ir. Pero creo que mostrar que el mundo sigue adelante, que las cosas las vamos a superar, es un mensaje importante para el gobierno chino y para el mundo. En diálogo con la prensa, la segunda autoridad del país puntualizó que tanto los controles migratorios como el exhorto del gobierno a la Asamblea Nacional para que reforme la ley de movilidad humana tiene como finalidad garantizar el orden para todos. Como gobierno jamás quisiéramos que esto se interprete como un tema de xenofobia, creo que tenemos que tener mucho cuidado. La situación migratoria del Ecuador es complicada, es crítica. Finalmente, el vicepresidente Sonnenhösner opinó que será la justicia la que haga su trabajo en el juicio por el caso Sobornos, que se desarrolla ahora mismo en la Corte Nacional de Justicia. Yo he sido desde el inicio alguien que ha dicho que lo importante es que los procesos se hagan de forma justa, independiente, y esas malas prácticas de abogados se dan no solo en este, sino en otros casos en el país, y son malas prácticas que hay que encontrar las formas de evitar en el Ecuador en términos generales, ¿no? Javier Ceballos, Medios Públicos. Vamos con otros temas. Anualmente el gobierno gasta 369 millones de dólares para mantener el precio de la gasolina subsidiada. El analista económico José Hidalgo recalcó que el Estado debe focalizar el subsidio a los combustibles para beneficiar solo a las personas que realmente lo necesiten. Un estudio del parque automotor revela que a nivel nacional existen 2.768.080 motocicletas, autos, camionetas y vehículos pesados, de los cuales solo el 65% están legalmente registrados y matriculados, mientras que el 35% recibe ilegalmente combustibles subsidiados. Entre el 35 y el 40% de los vehículos no están debidamente matriculados a pesar de que se encuentran registrados. Entonces allí tenemos un primer nivel de informalidad. Hay un estudio del BID que muestra que por cada $20 que el Estado ecuatoriano gasta en subsidiar a la gasolina, apenas $1 llega al quintil socioeconómico más bajo, es decir, al 20% más pobre de la población. Entonces, estamos hablando de un subsidio que es claramente regresivo en el sentido de que favorece sobre todo a sectores socioeconómicos que no lo necesitan. Otro problema se detectó en las estaciones de servicio, donde existen fallas en la facturación. Los datos no coinciden entre la persona y el vehículo. Personas que no tienen registro datos que no coinciden entre la facturación, entre el RUC de la persona y el vehículo. En mi opinión, a la gasolina se debería eliminar del todo el subsidio, tratando de encontrar algún tipo de compensación puntualmente para camionetas de transporte de vehículos de productos de primera necesidad. De los autos matriculados, el 87% usa gasolina, lo que le genera un gasto al Estado de 369 millones de dólares anuales en subsidios. Hay que recordar que en el Ecuador una persona pobre es aquella que vive con $3 diarios, no más de $3 diarios, y por lo tanto una persona que sobrevive con $3 diarios difícilmente está en capacidad de adquirir un vehículo y por lo tanto no es una persona que recibe ese subsidio. En zonas de frontera se registra un consumo diario de hasta 400 galones de combustible por persona, cuando la medida nacional es de 20. Tanquean para vender ese mismo combustible afuera del Ecuador. Mientras existe el incentivo para esa actividad ilícita, siempre va a haber alguien dispuesto a cometer ese delito. Santiago Tello, Medios Públicos. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, ofrece a sus clientes que tienen retrasos en sus pagos por préstamos hipotecarios la posibilidad de refinanciar sus deudas y sus cuotas atrasadas. Los interesados pueden acudir a los balcones de servicio del BIES y preguntar por el programa Reactívate. Esta es la ayuda que ofrece el BIES a sus clientes. El presidente del Consejo Directivo de la Seguridad Social, Paul Granda, dio a conocer sobre la implementación del programa Reactívate, el cual se orienta a que los clientes del banco que estén en mora en sus créditos hipotecarios puedan refinanciar la deuda y el pago de las cuotas vencidas. Es decir, vuelve a renegociar tu deuda de tal manera que la gente no esté en mora, sino más bien por el contrario, preserve su casa, pueda mantener su casa. Según la Seguridad Social, la tasa de morosidad en préstamos hipotecarios se ubica en un poco más del 10%.
Paul Granda acota que con esta herramienta lo que se busca es también bajar el porcentaje de atrasos en los pagos y no afectar el historial crediticio de quienes confiaron en tener una casa propia. Lo más importante, insisto, es además generar condiciones aceptables para acceso a comprar vivienda propia y esas condiciones financieras adecuadas que son las que está planteando el BIES. De acuerdo a datos del BIES, alrededor de 22.000 clientes tienen procesos en mora por más de 180 días. La cartera vencida de la institución bordea con fecha a la actualidad los 640 millones de dólares. Para este 2020, el Banco del IES espera otorgar créditos hipotecarios por un total de 850 millones de dólares. En este caso, nuestros créditos hasta $90.000, que son hasta 25 años de plazo, con una tasa de interés del 5,99% sin entrada. Los interesados en refinanciar su deuda pueden acercarse a los balcones de servicios de las agencias del BIES a escala nacional y preguntar por el programa Reactívate. Javier Ceballos, Medios Públicos. La Corporación Financiera Nacional inició el proceso de subasta 2020. Las postulaciones para la primera fase de la compra-venta se receptarán hasta este miércoles 12 de febrero. El miércoles 12 de febrero es el último día en el que se entregarán las posturas para la subasta, que será el próximo 20 de febrero. Subasta como tal será el 20 de febrero del 2020, desde las 10 de la mañana, aquí en el edificio CFN, en 9 de octubre, Pichincha. Son dos tipos de bienes, obras de arte de diferentes pintores y bienes inmuebles. Tenemos terrenos, casas, galpones industriales, una plazoleta en un centro comercial y palcos en el estadio de Emelec. Cabe destacar que dentro de este proceso se inicia con el 10% del valor del bien y el 90% será financiado por la CFN. El tiempo del plazo dependerá del valor del bien. Los bienes inmuebles se puede financiar hasta 15 años plazo. Estamos hablando de un terreno. Un terreno, una casa, hasta 15 años plazo. Ingresa con el 10% y para el caso de los cuadros hasta 5 años. Otro de los beneficios de esta compra-venta es que si a un ciudadano no se le adjudica el bien, no perderá lo que invirtió en su propuesta. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral aseguraron que los comicios de 2021 no se podrán realizar si no existe una nueva adquisición de equipos para mejorar el sistema informático. En el CNE se requiere que hasta la segunda semana de marzo el Ministerio de Finanzas entregue los recursos económicos para poder realizar las pruebas técnicas. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral presentaron este martes en Quito un diagnóstico de la situación actual del sistema informático de cara a las elecciones de 2021. Los resultados de la evaluación son negativos. Lucy Pombosa, coordinadora nacional de procesos electorales, informó que, por ejemplo, 158 de 162 servidores para procesar actas y escrutinio están obsoletos, al igual que 2 de los 4 equipos de enlace y comunicación y los equipos de respaldo de información. Sin servidores y software no hay escrutinio, no hay procesamiento ni publicación de resultados. Sin licencias y soporte de software, el sistema informático se vuelve altamente vulnerable. Desde el organismo electoral buscan mejorar el sistema informático y adquirir nuevos equipos. Se requiere de un software de base de datos y para seguridad informática interna y externa. Por ello, insistieron nuevamente al Ministerio de Finanzas para que entregue sus recursos hasta máximo la segunda semana de marzo. Con el fin de llegar a la prueba técnica que sería el 7 de enero del 2021. Si nos retrasan, como salió en un comunicado de prensa, que seguramente en el segundo semestre del año ya no se alcanzaría. Y es que la presidenta del CNE, Diana Tamain, aseguró que en caso de no mejorar el sistema informático, el panorama no es favorable para la organización de los comicios. Lamentablemente no es que esté en riesgo el proceso electoral. No se podrá realizar un proceso electoral. Las autoridades electorales todavía no dieron a conocer el monto que se requiere para el nuevo sistema y los equipos, que será parte del plan operativo de las votaciones de 2021. El presupuesto para los comicios se los conocerá la próxima semana. Ronito Apanta, Medios Públicos. El ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, promueve la campaña Ama tu Playa. Durante un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, el secretario de Estado destacó la importancia de fomentar las buenas prácticas ambientales gracias a los acuerdos de cooperación logrados en Alemania. El ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, fue parte de la comitiva que acompañó al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en la Fruit Logística 2020 en Berlín, Alemania. Un espacio donde, además de exponer la canasta de productos exportables, también se lograron importantes acuerdos en materia de sostenibilidad y cuidado ambiental. Para que se reconozca y se verifique
que en el procesamiento de la basura se gana más que seguirlo haciendo, entre comillas, de la manera barata, que es a través de estos botaderos. ¿Cuánto costó la planta de procesamiento en Berlín? 30 millones de euros, más o menos 40 millones, 42 millones de dólares. Para quienes cumplan con los programas de responsabilidad ambiental, se plantean créditos en la línea verde, incentivos tributarios, certificaciones punto verde, prestación en compras públicas, entre otros beneficios. Tiene que pasar de su matriz de diésel, de sus motores a diésel, a sus motores a energía eléctrica, y mejor si son fotovoltaicos. Ese gasto, esa inversión que yo hago, yo pudiera titularizarla y venderla en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ya estamos haciendo ostras en Santa Elena con gran éxito. Nuestros millones no le piden nada a los de Finlandia. En la Amazonía el paiche, que es un pescado espectacular, con grandes potencialidades. Alemania está comprometida a comprarnos, a importar, nosotros exportar esos recursos de miel que podemos hacer. El Plan Sociobosque es otra de las estrategias que busca eliminar la competencia desleal entre quienes cuidan el ecosistema y quienes lo destruyen. Que le pagamos $10 por hectárea por custodiar a la comunidad, a la asociación que vive dentro de esa área estratégica de área protegida de manglar. Pero ¿cómo compito yo mis $10, verdad? Nuestros $10 de los ecuatorianos, contra $3.000 o $4.000 de utilidad que pudiera dar una camaronera por hectárea 2 veces al año? Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La asambleísta Karina Arteaga respondió a la acusación del legislador Fabricio Villamar respecto al supuesto delito de gestión de cargos públicos en favor de sus familiares. Junto a su abogado, Arteaga aseguró que dichos cargos fueron asumidos en años anteriores cuando no era parlamentaria. El tema se presenta en medio del segundo debate a las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que se pretende sancionar las prácticas de concusión, llamados también diezmos. Mostró documentos que servirán de prueba para desestimar los señalamientos del asambleísta Fabricio Villamar, quien presentó la víspera una solicitud de investigación al Consejo de Administración de la Legislatura sobre su accionar al supuestamente gestionar cargos públicos a favor de familiares en el sector público y en particular en la provincia de Manabí. Arteaga asegura que esa acusación no tiene sustento porque los familiares a los que hizo referencia Villamar ocupan cargos desde el año 1996. Todos han ingresado mucho antes al servicio público que yo sea asambleísta. Y en lo que concierne a la acusación de Verónica Pinargote, quien sostuvo que la asambleísta Arteaga le pedía el 90% de su sueldo mientras se desempeñó como su asesora durante 3 meses, Arteaga dijo que ese dinero era suyo. Y yo les voy a probar que el dinero que se depositó a la cuenta de mi esposo es mi dinero. No se descarta iniciar acciones legales que precautelen el principio de inocencia y buen nombre de la asambleísta, añadió el abogado de Karina Arteaga. Le estamos solicitando a la Fiscalía General del Estado, tomando en consideración que los hechos que denunció Fabricio Villamar los realizó hace 1 año 5 meses y que no ha aportado un solo elemento, efectivamente estamos solicitando se declare maliciosa y temeraria, se desestime la denuncia y se archive. De todas maneras, el Consejo de Administración de la Legislatura deberá conocer el caso y valorar las pruebas. Si se cumplen los requisitos, se tiene que abrir un proceso de investigación. Ocurre en medio de la continuación del segundo debate a las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que se pretende sancionar las prácticas de concusión o los llamados diezmos. Y no solamente la figura de diezmos, sino la configuración, al menos en el debate, de un código de ética y de una comisión de ética. La batalla política deberá continuar en la Asamblea, aunque otro frente también es en la Fiscalía. Cerca de, creo que 16 personas investigadas y que esto sigue en etapa de investigación. Pero bueno, esas son explicaciones que las tiene que dar la Fiscalía. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Los archivos Excel encontrados en la computadora de Laura Terán fueron creados en 2011, según un perito informático que rindió su testimonio dentro del juicio que se desarrolla en el caso Sobornos 2012-2016. Registros que, de acuerdo a la Fiscalía, revelarían los montos entregados por los empresarios en beneficio de Alianza País.
grabada por medios. En el segundo día de audiencia de juicio en contra del exmandatario Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, María Duarte y 16 personas más, procesadas en el caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho. La Fiscalía continuó con la presentación de sus testigos. Un perito informático que se encargó de extraer la información de la computadora de Laura Terán, ex asistente en la Presidencia de la República, indicó que los archivos Excel encontrados con nombres como Victoria Andrade, Victoria II, entre otros, fueron creados en su mayoría en 2011 y el denominado verde final tuvo su último cambio en 2016. Según la tesis de la Fiscalía, Terán se encargó de llevar el registro de las aportaciones entregadas por los representantes de las empresas, así como el destino de los recursos bajo la aprobación de los exministros que eran considerados líderes. Esto a través de un sistema codificado, donde se detalló quiénes entregaban el dinero en efectivo y quiénes optaban por un cruce de facturas. El objeto de la pericia simplemente era la fijación y la extracción de esa evidencia. En consecuencia, el perito no está en capacidad de afirmar la veracidad de la información contenida. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede decir que la información lo obtuvo de tal o cual lugar, pero no que ha verificado la veracidad del contenido de esa información. Entre los testigos que se presentaron en esta jornada también estuvo Cristian Zurita, autor de la publicación periodística Arroz Verde. Según detalló la Fiscalía, Zurita indicó que en su investigación identificó una estructura que durante los años 2011 y 2016 obtenía recursos de manera ilegal para financiar el quehacer político de Alianza País. Hemos hecho una presentación básica para defender la calidad de las fuentes informativas y por tanto la legitimidad y la calidad pegada a la verdad del trabajo periodístico. La Fiscalía anunció que presentará 166 testigos y debido a la cantidad de investigados y de expedientes, se prevé que la diligencia dure varias semanas. Esta audiencia continuó con normalidad pese a que ya existe un tribunal que conocerá la recusación en contra de los jueces que presiden el juicio, puesto que aún no han sido citados. Olga Velasco, Medios Públicos. Con una ceremonia castrense, esta mañana se desarrolló el acto oficial de cambio de mando en la Policía Nacional. El general Patricio Carrillo asumió el cargo de comandante general. La institución del orden despidió al excomandante Nelson Villegas, quien prestó su servicio a la institución por más de 37 años. Y el día de hoy, como ustedes lo saben, es mi tiempo de decir adiós. Pero más allá de un simple adiós, para mí es un tiempo en el que quiero agradecer. Agradecer porque este momento que nos llega a todos los policías vino en el colofón de mi carrera y con el más alto grado al que un policía puede aspirar. La misión nos obliga a asumir con decidida vocación la tarea de protección, el empeño diario que cada ciudadano de bien imprime en sus hogares y sus trabajos no puede ser menoscabado. Y tampoco puede estar en peligro su integridad y la de los suyos, pues el derecho a una vida digna implica contar con un entorno social sano, saludable y seguro. En Quito, en los últimos 8 días se intensificaron los operativos de seguridad integral que se extenderán a otras ciudades del país para tratar de recuperar los espacios públicos. En lo que va de este año, 948 ciudadanos extranjeros fueron sancionados por mal uso de visa y por el ingreso irregular a Ecuador. La policía, en conjunto con la Intendencia, Secretaría de Seguridad de Quito, Fuerzas Armadas y otras instituciones, realizan operativos de control en diferentes sectores de la capital, que se intensificaron tras el asesinato de una adulta mayor en el norte de Quito a manos de un extranjero. Según las autoridades, los controles iniciarán en Guayaquil y en otras ciudades del país. Control, orden y reglas claras. Buen uso y control del espacio público. 11 equipos especializados realizaron en Quito controles migratorios en puntos determinados como sensibles. Encontraron irregularidades como el mal uso de la visa. Ellos ingresaron con una categoría de turismo y se encuentran ejerciendo actividades comerciales. En lo que va de 2020, 948 extranjeros han sido sancionados de 2 formas. La primera, un castigo administrativo por $400, cuya reincidencia tiene la misma sanción. Y una segunda, que contempla una salida voluntaria del país en un plazo de 30 días. En mal uso de visa tenemos un
60%, y el resto corresponde al ingreso por evasión de filtros migratorios. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, precisó que es la máxima sanción que la ley de movilidad prevé para los extranjeros. Son faltas que tienen que ver con permisos migratorios. Por ello, el jefe de Estado pidió a la Asamblea agilidad en el tratamiento del proyecto de reformas a la ley de movilidad humana para enfrentar de mejor manera la inseguridad. Está a cargo de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. La necesitamos porque nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir. Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos, los delincuentes no, aquellos que vienen a dañar. Pero mientras llega la respuesta del Legislativo, el Ministerio de Gobierno ha suscrito 138 convenios con municipios para la lucha contra la delincuencia. En Quito y Guayaquil, 100 motocicletas fueron entregadas como parte del Plan Más Seguridad y para reponer aquellas que fueron destruidas en octubre pasado. Y a estas se sumarán nuevas herramientas de trabajo. Y el vicealcalde de Quito comprometió la compra de más patrulleros para la policía. 50 motos y 65 camionetas 4x2 que lo estamos llevando adelante. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Para disminuir los índices delincuenciales, el gobernador del Guaya solicitó al municipio de Guayaquil extender a 24 horas la circulación de motos, petición que generó varias reacciones mientras la autoridad de tránsito municipal analiza cómo ejecutar la medida. Los robos en motos se registran por horario, según los datos del Departamento de Análisis de Información del Delito de la Policía Nacional. En la madrugada se registra el 16.57%, en la mañana el 28.70%, en la tarde el 34.02% y en la noche el 20.71%. No digo que con esto va a bajar al 100%, pero sin lugar a dudas va a beneficiar los trabajos que realiza tanto la Policía Nacional como la ATM. Por su lado, el gerente de la ATM, en reunión de seguridad, indicó que las estadísticas del cometimiento del delito son el punto de partida que motiva a aumentar la restricción a 24 horas, pues la ordenanza municipal permite la circulación de 2 hombres en motocicleta desde las 4 horas hasta las 19 horas. Quienes infrinjan la ley tendrán una multa del salario básico y retención del vehículo por 7 días. Cuando realmente todos estemos comprometidos, todos estemos convencidos, entonces podremos tomar esa decisión de pasar de 9 horas a 24 horas al ciudadano. Usted va a ver bastantes personas en moto, porque es la forma como se moviliza la gente pobre y cómo se moviliza también la mayoría de microempresas en las que van 2 personas. Algunos ciudadanos consultados se muestran a favor de la medida. Está bien esa ley porque verdaderamente 2 hombres en moto es peligro. Los que andan en esas motos para robar, para asaltar, para hacer sicariatos. Y cuántas muertes que se ven a través de andar 2 personas en moto. Otros opinan que la medida no será suficiente para combatir a la delincuencia. Delincuentes hay en taxi amarillo, taxi pirata. Si usted ve los operativos, cuando paran al taxista y el ladrón va metido ahí, se va riendo de las leyes. Siquiera todos los actos delictivos se hacen en moto y tampoco 2 hombres. Ahora están hombres y mujeres también robando y no es necesario, no lo veo bien porque nos dificulta para nosotros los que usamos como medio de trabajo. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. 300 agentes metropolitanos de control de Quito fueron capacitados por el Grupo Especial de Armas y Tácticas de Los Ángeles, Estados Unidos, entidad que diagnosticará a la institución para coordinar procesos de preparación. Por primera vez, 3 sheriff que vigilan el orden y el respeto de las leyes en Los Ángeles de Estados Unidos y que están capacitados para operaciones de alto riesgo impartieron una charla a 300 agentes de control metropolitano de Quito. Cómo mantener la paz en la ciudadanía, cómo ayudar a la ciudadanía en casos de emergencia con la habilidad que ellos tengan. La capacitación se basó en cómo actuar ante situaciones de emergencia y riesgo. Mostraron varios casos. Ellos son los primeros que van a estar. Ellos tienen que tener la inteligencia para que cuando los otros equipos lleguen, ellos puedan dar la descripción del sospechoso.
El Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Los Ángeles de Estados Unidos también efectuará un diagnóstico de la institución. Para Jenny, es importante este tipo de eventos, ya que ella ha enfrentado situaciones que han puesto en riesgo su vida. Bien complejo y los riesgos por cuanto nosotros no poseemos armas. Esto es parte de un proceso de reestructuración de la Policía Metropolitana que inició hace varios meses con la evaluación de los uniformados. Apenas antes era el control de orden público, el ordenamiento de la ciudad. Hoy tenemos inclusive que cumplir funciones que nos designa la Fiscalía, como es buscar a personas extraviadas. Entregamos bastones eléctricos, también gas, pimienta, están con tolete. El director afirma que los 1.391 agentes no son suficientes para el control de Quito. El trabajo de los uniformados es coordinado con la policía. Y ellos lo que hacen es retenciones. Con la prueba, con la evidencia, entregamos al Policía Nacional. El plan de capacitación y entrenamiento se extenderá hasta finales de 2020. El próximo mes, 61 agentes viajarán a Canadá. Y luego otro equipo a Israel. Valeria Villarroel, Medios Públicos. El reciente escándalo de una mujer que se desnudó en un centro comercial de Guayaquil luego de ser acusada de robo abre el debate sobre las diferentes modalidades e ingenio que se usan para sustraer mercadería. Veamos. Luego de ser descubierta robando dentro de un local en un centro comercial al norte de Guayaquil, la mujer se quitó la ropa ante los guardias de seguridad que intentaban detenerla. Un hecho que ya es una constante no solo en los moles, sino también en cualquier tienda donde sus propietarios han tomado medidas de seguridad para prevenir los hurtos. Y si vemos a alguien con eso, enseguida lo sacamos, llamamos a la policía y la policía acude inmediatamente. Y con la policía revisan las cámaras, no tenemos ningún inconveniente que revisen las cámaras. Hay cámaras por todo el local, en la área de despacho, en la área de acá, a todos lados. Stephanie Navarrete es administradora de un local ubicado en la bahía de Guayaquil. Gracias a esta alarma, han podido detener y enfrentarse por varias ocasiones a los ladrones. Es preferible no discutir y solo pedirle que nos den nuestras cosas y que por favor se retire. No, es siempre actuar con inteligencia porque uno no sabe qué nos puede hacer la otra persona. Pero más allá de lo robado, los vendedores dicen que el propietario nunca pierde, porque quienes terminan pagando la mercadería sustraída son ellos. El jefe nunca pierde. Perdemos somos los empleados, porque esa mercadería no la descuentan es a nosotros. Porque aquí tenemos toallas de 5, tenemos sábanas de $12. Se pierde una sábana de $12, son $6 yo y $6 la otra persona que trabaja conmigo. Las modalidades que las mujeres usan para robar quedan plasmadas en las cámaras de seguridad y cada día sorprenden. Como si se tratara de magia, esconden los artículos entre sus partes íntimas. Otras usan faldas largas que tienen el poder de succionar los productos, mientras otras están atentas al descuido de su víctima. Es guardarse las cosas, por ejemplo, aquí en sus pechos o debajo de sus faldas, en los bolsos. Inclusive hemos tenido que, colocarnos cada uno en un pasillo para que no se lleven las cosas. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Una persona murió y varias resultaron heridas tras el volcamiento e incineración de un tanquero de combustible y un siniestro de tránsito en la Panamericana Norte, a la altura del puente de Guayabamba, al norte de Quito. El humo alcanzó varios metros de altura y formó una gran columna que se podía divisar a varios kilómetros. Los celulares captaron estos momentos. Le fue a los frenos. El hecho se produjo por el volcamiento e incineración de un tanquero que viajaba con algún tipo de combustible en dirección Quito-Guayabamba sobre la Panamericana Norte. Estamos haciendo las investigaciones pertinentes para determinar cuál es el motivo. Posiblemente puede ser cristalización del sistema de frenos. Pierde el control y se impacta contra el protector de la vía. Si arrastra el producto de la arrastra, como está lógicamente cargado de combustible, se incendia. E inclusive se procede a regar el combustible y lógicamente sigue la circulación por la cuneta. Y a la altura de Guayabamba existe una explosión un poco más fuerte. Durante 45 minutos, 25 bomberos con la ayuda de 6 camiones contra incendios controlaron el fuego. El siniestro ocurrió a pocos metros del puente de Guayabamba. Tenemos la presunción de que el conductor aparentemente se encuentra en la cabina totalmente calcinado. Para Ibas. ¿Con combustible cargado? Sí, con combustible. El trabajo es cargar del Beaterio con el combustible para Ibarra, San Gabriel.
Esa es la ruta. Siempre se anda solo en estos tanqueros. El compañero de trabajo de la víctima llegó al sitio. Señaló que el hombre tenía más de 60 años de edad y 3 hijos. ¿En dónde vivía él? ¿De dónde era él? Ya un año se va de compañía. Durante la emergencia y las labores de extinción de las llamas, se registró un siniestro de tránsito. Un camión de bomberos que, según un comunicado de la alcaldía de Quito, correspondía a la corporación Quiport, sufrió un daño mecánico y se impactó contra 2 automotores del Cuerpo de Bomberos de Quito. Que se encontraban trabajando en el lugar aquí en la bajada. El accidente dejó 4 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito y 2 personas de la corporación Quiport heridos, quienes fueron trasladados a una casa de salud. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Noticias internacionales. El líder opositor venezolano, su esposa y varios diputados que lo apoyan fueron agredidos en el aeropuerto de Caracas cuando el político arribó al país tras una gira internacional de 23 días. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, recibió este martes varios golpes por parte de personas identificadas con Nicolás Maduro, que lo esperaban en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Caracas, cuando regresaba de una gira internacional de 23 días. Desde el momento en que salió de la terminal aérea, cerca de 200 personas arremetieron contra el líder opositor venezolano, insultándolo, propinándole golpes y utilizando objetos contundentes. Su esposa, Fabiana Rosales, y varios diputados opositores que lo reconocen como jefe del Parlamento y acudieron a recibirle, también resultaron agredidos. Además, se informó que varios periodistas que acudieron al aeropuerto fueron robados por el grupo agresor, mientras que decenas de agentes militares y de la policía observaron el hecho sin impedir estos actos. Paco Urbina, Medios Públicos. Según un estudio, el periodo de incubación del coronavirus sería mayor del que se estimaba. Esto mientras que las autoridades sanitarias chinas informaron que son 1.016 los muertos a causa de la neumonía de Wuhan, entre los 42.638 diagnosticados en el país asiático. El periodo de incubación del coronavirus puede llegar a ser de hasta 24 días y no de 14 como se pensaba previamente, según un estudio realizado por 37 investigadores de hospitales y escuelas médicas chinas, entre ellos el epidemiólogo Zhong Nanshan. La muestra se realizó sobre 1.099 pacientes diagnosticados con enfermedad hasta el 29 de enero en 552 hospitales de 31 regiones de China. En cuanto a los últimos datos, en su informe la Comisión Nacional de Sanidad de China indicó que hay registradas 1.016 muertes y 42.638 contagiados en todo el país. Las cifras oficiales muestran una desaceleración en el número de nuevos casos detectados desde el pasado 5 de febrero. Mientras más de un centenar de hongkoneses fueron evacuados de un complejo residencial después de que las autoridades sanitarias confirmaran que 2 personas que vivían en ese mismo bloque habían contraído el nuevo coronavirus. Y el gobierno de Japón dejará que los pasajeros de mayor edad y los que sufran enfermedades crónicas abandonen pronto el crucero que permanece amarrado en Yokohama y en el que se han detectado 135 contagiados con la enfermedad. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la emergencia por el coronavirus representa una amenaza muy grave para el resto del mundo, pese a que el 99% de los casos se registran en China. Hace pocas horas, el director de la OMS, Tedros Adhanom, anunció que la vacuna contra esta epidemia podría estar lista en 18 meses. De su parte, las autoridades de China informaron que la nueva cepa de neumonía viral puede sobrevivir en el aire y en superficies inertes hasta 9 días. También se confirma que es posible el contagio del virus en el aire sin estar otra persona cerca. Y las lluvias en distintos países del mundo obligaron a las compañías de transporte a suspender sus servicios. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía permanecer en el interior de sus hogares. Mientras que en Europa y Brasil, aquí en América, ya se registran daños estructurales y muertos a causa del temporal. La tormenta que azota varios países de Europa ha provocado al menos 6 muertos, graves inundaciones y numerosos daños materiales. Por ejemplo, en el norte de Francia se han registrado vientos huracanados que han dejado destrozos en las fachadas y tejados de algunos edificios.
Mientras que en Alemania el viento ha provocado la caída de una grúa y ha originado graves desperfectos en la cumbre de la Catedral de Frankfurt. El fuerte temporal también ha obligado a la principal empresa de ferrocarril a interrumpir sus servicios. La seguridad era un asunto crucial. Queríamos evitar a toda costa que los trenes que llevaban pasajeros se quedaran parados en vías abiertas. En gran medida lo hemos logrado. El fuerte viento que acompaña a la tormenta Ciara ya ha deparado algunas escenas de películas en varias playas de los Países Bajos. Mientras tanto, en el continente americano, exactamente en el sur, Brasil ha sufrido fuertes tormentas eléctricas que han azotado a Sao Paulo, la ciudad más grande y el centro financiero del país carioca. El temporal ha causado inundaciones, deslizamientos de tierra y decenas de caídas de árboles, lo cual ha paralizado completamente el transporte en varias partes de la ciudad. He vivido aquí en Sao Paulo durante 22 años y nunca he visto esto en mi vida. Todos los trenes están parados, la gente no puede trabajar. El número de muertos por las fuertes lluvias que castigan desde el pasado jueves el estado brasileño de Minas Gerais llegó a 45, mientras que el de municipios declarados en estado de emergencia llegó a 101, según lo informaron fuentes oficiales. Aunque todavía no se tiene mucha información sobre las posibles víctimas del temporal en Brasil, las autoridades ya trabajan en la seguridad de todos los turistas que han llegado al país a propósito del carnaval y de toda la ciudadanía en general. Carla Arzentales, Medios Públicos. Buenas noches y muchas gracias a Chobo Álvarez por la información deportiva. Nosotros también estamos cerrando Telediario Estelar. Gracias por acompañarnos. Mañana muy temprano, desde las 6 de la mañana, con más noticias y también entrevistas. Feliz noche a todos.